La venganza de la mujer errada. Historia escrita y narrada por Juan Antonio Mezcua. El padre que sostuvo ese romance prohibido, donde su mujer sacó la peor parte, pues fue errada por unos seres de oscuridad, como si se tratara de un caballo, se fue muy lejos de ahí. Sus superiores lo pusieron en una iglesia en las afueras de la Ciudad de México, exactamente en un pueblo de Michoacán. Nadie lo había visto alguna vez en su vida, y cuando llegó, lo hizo discretamente, pues no quiso que alguien se enterara que había un nuevo cura en el pueblo. No ofició misa inmediatamente. Estuvo recluido en la casa parroquial por unas semanas, en lo que pasaba su miedo. El horror que sintió al ver a la que alguna vez fue su mujer clavada de pies y manos, con esas cerraduras que estaban diseñadas especialmente para los equinos. Todas las noches tenía pesadillas, y es que en sus sueños, la mujer que murió a causa de su culpa le reclamaba que por su actuar había tenido una muerte tan cruel. Él solo se desgañitaba pidiéndole perdón, pues él nunca se imaginó que esto le pasaría algún día. El tiempo pasó, las pesadillas se fueron haciendo menos, y el cura fue recobrando la paz que necesitaba desde hacía mucho tiempo. El padre por fin, después de estar recluido ahí casi por un mes y sin dar la cara al pueblo, se animó a abrir las puertas de la iglesia. Ese día recorrió las calles de este pequeño lugar y se fue presentando con todas las personas que ahí vivían. Soy el nuevo cura, vengo a darles misas y a confesar sus pecados. La gente estaba contenta que después de tanto tiempo tuvieran un sacerdote de planta en su comunidad. El sacerdote comenzó a oficiar misas, confesar pecadores y llevar los santos óleos a los moribundos. El tiempo fue pasando rápidamente en ese lugar. El cura extrañaba a la que fue su mujer, y era para él inevitable no echarla de menos, no extrañarla, y sobre todo, no podía dejar a un lado el deseo de sentir una caricia, un beso, un abrazo. Ya había visto a una mujer en el pueblo que le había resultado muy atractiva. Desde el primer momento en que la vio, él se sorprendió que en ese lugar tan apartado de Dios existiera una mujer tan guapa. ¿Es acaso que se atrevería a cortejarla para convertirla en su mujer? La anterior había resultado sencillo enamorarla, y es que él, al ser un hombre tan culto, supo cómo hacerlo, recitándole poesía, escribiéndole cartas de amor con un vocabulario muy florido. Además, él era un hombre atractivo y en edad madura. La chica que le gustó se llamaba María. Era una joven del pueblo que vivía sola con sus padres, los cuales ya eran personas mayores. Quizás se trataban en realidad de sus abuelos. Había pasado ya varias semanas que estaba ahí, y la pesadilla que tenía donde su exmujer le reclamaba lo que le había hecho por su culpa se había esfumado. La veía todos los domingos en misa y ella, en su inocencia, se había acercado a él, ofreciéndose como su ayudante, ya que hasta ese momento el cura no tenía algún sacristán, pues al ser un pueblo tan pequeño, realmente no necesitaba ayuda extra. Pero cuando María se ofreció a ayudarle, él aceptó, con solo el deseo de estar cerca de ella por más tiempo. Los primeros días, el cura la trató con amabilidad, pero dejando en claro que ella le debía un respeto por ser un hombre de Dios. María, por su parte, con su mirada, le mostraba que le gustaba, que era el hombre de sus sueños, pues, a pesar de que la diferencia de edades era grande, él le resultaba atractivo porque nunca en su vida había conocido a alguien tan culto como el cura. En ese pueblo los hombres eran bastante sencillos y algunos sabían leer, otros no. El cura sabía que en cuanto él se decidiera, podría enamorarla, ya que esta chica era más sencilla que su pasada mujer. Luchaba por contener ese deseo de hacerla suya, pero cada vez el diablo, o quien fuera, le decía al oído que lo hiciera de nuevo. Sí, ¿por qué no? No creo que pase lo mismo. Mañana mismo comienzo a enamorarla para hacerla mía.
A la mañana siguiente el sacerdote se levantó de muy buen humor, pues más tarde vería a María y su trato con ella sería otro. Se preparó un café y tocaron a la puerta. Vio su reloj y vio que era muy temprano para que se tratara de ella. ¿Quién es? ¿Quién es?, preguntó el padre. «Soy yo, padre», escuchó una voz detrás de la puerta. Abrió y vio que se trataba del padre de María. Se sorprendió al verlo, pero se sorprendió más al ver que traía a una mula. «Buenos días, padre», le tomó la mano y se la besó. El cura, al ver a la mula, sintió un profundo terror. «¿Y eso?» «Es para usted, padre». «¿Cómo? Yo no pedí ninguna mula». «Lo sabemos, pero mi compadre Fidencio tenía este animal y se lo quería regalar a usted para que no ande caminando en el pueblo. Le facilitará las cosas teniendo a este animal. Por su alimento, no se preocupe, solo lleve la mula a pastar». «Está bien, hijo. Aquí déjamela». El padre de María le entregó el animal y se retiró. El sacerdote se quedó ahí parado, sosteniendo la correa del animal y sintiendo aún miedo al verlo, pues le recordaba a su exmujer que se había transformado en una mula. Guardó al animal en un granero que había a un lado de la casa parroquial y regresó a su habitación. Se recuperaba del susto cuando tocaron de nuevo a la puerta. Esta vez era María. En cuanto el sacerdote la vio, se puso nervioso. «Hoy no necesitaré de tu ayuda. No regreses hasta que yo te lo pida», le dijo el cura. María se sorprendió al escuchar esto, pero sin debatir se retiró. El cura se quedó solo y sabía él mejor que nadie que al ver a ese animal le provocó un terror profundo. Sintió miedo e hizo que cambiara de planes. Nuevamente el miedo solo duró unos cuantos días. El sacerdote tuvo que vencer el temor que le provocaba la mula y comenzó a montarla. Días más tarde, la idea de tener un romance con María surgió de nuevo, y esta vez no se detendría. Solicitó de nuevo la presencia de María como su ayudante en la iglesia, y ella, encantada, regresó. Comenzó a enamorarla, y sus planes comenzaron a efectuarse como lo tenía planeado. La chica fácilmente cayó en sus garras, le endulzó el oído y le hizo ver que no era ningún pecado lo que estaban haciendo, porque los dos en verdad se amaban. María, al igual que su antigua mujer, le prometió que guardaría el secreto. Pobre chica, no sabía la calaña de hombre que era este cura. María se fue a su casa. El sacerdote había tomado la decisión de que no vivieran juntos, pues esto sería un verdadero escándalo, pues era un pueblo pequeño y todos se enterarían que estaban viviendo en pecado. Cierta madrugada, el sacerdote se despertó al escuchar que su mula estaba inquieta. Se levantó de la cama para ver qué pasaba. Al entrar al establo, la mula daba de brincos, queriendo soltarse. ¿Eso es todo lo que quieres? ¿Ser libre? El cura la desamarró, creyendo que con esto se acabaría el problema, y al hacerlo, la mula lo pateó con las patas traseras. El golpe lo recibió en el rostro y perdió el conocimiento. Cuando el sacerdote reaccionó, iba trepado en la mula y sin saber hacia dónde se dirigían. La mula se detuvo en un paraje solitario. Ahí lo tiró, y el cura, sin saber lo que vendría, comenzó a maldecirla. Eres un maldito animal, pero aquí te vas a quedar, maldita bestia. Fue entonces cuando sucedió algo que el cura jamás hubiera imaginado. La mula comenzó a transformarse en la que alguna vez fue su amor. Aún conservaba las cerraduras en sus manos y pies. El cura, al ver a la que fue su mujer, a esa mujer que le pusieron las cerraduras y la mataron por vivir con él, comenzó a gritar de horror. ¡No puede ser tú!
¡No! ¡Esto no está pasando! ¡Tú estás muerta! No permitiré que ella sufra lo mismo que yo, le dijo la mujer errada. Ella nuevamente se transformó en una mula y atacó al sacerdote, mordiéndolo en todo su cuerpo. Lo hizo pedazos. El cura gritaba pidiendo ayuda, pero nadie lo escuchó. ¡No! ¡Por favor! ¡Ah, no! ¡Auxilio! Al día siguiente encontraron su cuerpo destrozado. A plena vista se observaba que había sido atacado por un animal. De la mula jamás volvieron a saber, pues desapareció para siempre. La muñeca embrujada de la abuela. Narrada y escrita por Juan Antonio Amezcua. John Misterio. Bueno, esta es la historia de Eduardo, Lalo para los amigos. Eduardo tenía una abuela que no frecuentaba. Es decir, sabía que tenía una abuela, pero no eran muy allegados, ¿no? Porque era por parte del papá. Él había crecido, Fernando, más con la familia de su madre. Habían convivido más, habían pasado más navidades juntos. Había más convivencia con la familia de su madre que con la de su papá. Y él recordaba que en su vida, Fernando, pues había visto 2 o 3 veces a su abuela paterna, porque casi no se frecuentaban. Sucede que ya en los últimos años de la vida de la abuela, pues la señora pues ya presentía su muerte. Aparte ya era una señora grande. En ese momento ya rebasaba los 80 años de edad. Entonces, como ya había tenido algunas complicaciones médicas, o sea, ya había enfermado, la señora quería despedirse de su familia y sobre todo quería pues acercarse a aquellos que en su vida los había visto, ¿no? En este caso a Fernando, que sabía que era su nieto, pero pues que casi no lo conocía. Y entonces Fernando recibe en una ocasión la llamada de una de sus primas por parte de la familia de su padre y le dice: oye, mi abuela quiere pues que la vayas a ver porque dice que ya le falta poco tiempo de vida, ya la señora ya está grande, ya sufrió un infarto y está muy delicada de salud. Entonces Fernando pues obviamente acepta ver a su abuela paterna porque pues no la recordaba, no la había visto mucho tiempo. Y entonces acude a visitarla, la va a ver a la casa donde ella vivía. Y entonces pues la señora ya efectivamente estaba muy grande, estaba muy delicada de salud. Fernando la visita ya con mayor frecuencia porque obviamente pues la señora le hablaba de su papá. El papá de Fernando también ya había fallecido. Entonces Fernando pues ya lo único que sentía por la abuela pues era la nostalgia de saber que ella había sido la mamá de su papá. Y entonces por eso comenzó a frecuentarla y la señora le mostraba fotos de su papá cuando era pequeño y todo eso, ¿no? Entonces resulta que en una ocasión la señora le dice: oye, Fernando, te quiero dar algo que solamente te lo quiero dar a ti cuando yo me muera. Nadie más, le dice la abuela, nadie más sabe de su existencia. Y es algo que yo quiero darte a ti. Y Fernando pues se saca de onda y le dice: sí, abuela, no te preocupes. O sea, él nunca le pregunta qué es lo que me vas a dar, qué es lo que me vas a regalar, ¿no? Porque dice, si yo le hubiera preguntado, me hubiera demostrado así como mi interés, hubiera dicho a mi abuela que era una persona interesada, ¿no? Entonces no le pregunta qué es lo que le va a dar, pero le dice que sí. Y la abuela le dice: el día que yo me muera, entra a este cuarto en el que yo estoy y ve a ese ropero. Busca debajo de una tabla
así le dijo, debajo de una tabla, o sea, tiene el ropero una cavidad oculta donde está algo que es para ti. Y yo quiero que tú lo tengas, que nadie más lo tenga más que tú. Entonces Fernando, pues obviamente le dice que sí, ¿no? Y pues llega el momento en que efectivamente la abuela muere. La abuela fallece y entonces acude Fernando al domicilio de su abuela. Todos están llorando, obviamente. Y en una de esas que puede, obviamente la señora ya la estaban velando en la sala. Y él dice, pues tengo que tomar lo que mi abuela me heredó. Entonces, discretamente se dirige hacia la habitación de la abuela. Entra, ve el ropero y se acuerda que su abuela le dijo que dentro de su ropero, en la parte de abajo, había un hueco. Había una tabla que estaba tapando un hueco. Que saque lo que ahí encuentre y que se lo lleve, pero que no se lo muestre a nadie. Que eso es solamente para él, ¿no? Y entonces, pues él obedece y de manera astuta, Fernando saca lo que está dentro del ropero y ve que es un envoltorio como de unos 30 centímetros más o menos y que sí estaba algo pesado, o sea, sí estaba pesado. Lo saca, no lo destapa ahí obviamente porque pues, no se iba a evidenciar, lo saca de ahí y pues ve la manera de cómo se lo puede llevar a su casa, ¿no? Entonces ya se lo lleva, o sea, logra sacar el envoltorio, se lo lleva a su casa y entonces, bueno, pues ya viene todo, ¿no? Viene el funeral, viene el entierro. Ya que enterraron a la abuela, Fernando regresa a su casa, pues a ver qué le había heredado, qué le había dejado. Y al momento de abrir ese envoltorio, se da cuenta que es una muñeca. Y una muñeca ya vieja, ¿no? De porcelana. Se le queda viendo y dice, ¿y esto qué, no? ¿A poco esto fue lo que me heredó mi abuela? ¿A poco esto fue lo que me heredó ella, no? Y la empieza a revisar y se da cuenta, bueno, aparte cuando al momento de sacarlo, sí sintió que estaba muy pesado, ¿no? Sintió que estaba muy pesado el envoltorio. Y entonces, pues, empieza a revisar la muñeca y se da cuenta que en su interior se escuchaban como monedas. Entonces él inmediatamente pensó en que pues, tenía dinero, ¿no? Que en el interior de la muñeca la abuela había guardado mucho dinero. Y él empieza a imaginarse que son monedas de oro o de plata, centenarios, porque sí estaba pesada la muñeca. Y entonces, pues obviamente trata él de romper la muñeca y nunca pudo romperla. O sea, agarró un cincel, agarró un martillo, la agarraba a martillazos y esa cosa no se rompía. No se rompió con nada. Entonces dijo, bueno, mañana voy a ir con un amigo que tiene una sierra, una caladora, como se le llama, o sea, donde le pones ya un disco para cortar concreto. Y dijo, y mañana, como dé lugar, voy a abrir esta muñeca. O sea, porque la muñeca a él le sorprendió mucho que por más que le dio de martillazos y le dio con un cincel, pues nunca rompió la muñeca. Entonces, bueno, él ya había hecho su plan de que al día siguiente iba a ir por una máquina para cortar con un disco especial para cortar concreto. Dijo, mañana, como dé lugar, voy a abrir la muñeca y voy a ver lo que contiene, ¿no? Y entonces, pues, durante la madrugada, o sea, la muñeca la deja sobre la mesa. Ya se va a dormir. Y en la madrugada, como a las 3, 4 de la mañana, dice que escuchó una voz, que era la voz de su abuela, que le hablaba, Fernando. Y él se despierta, ¿no? Por un momento piensa que está soñando, ¿no? Que escucha la voz de su abuela
Y dice, mi abuela, la estoy soñando. Fernando, ven a la mesa, le dice la abuela, donde estaba la muñeca. Y entonces cuando llega a la mesa y está la muñeca, se da cuenta él que la muñeca se incorpora, o sea, se para. Y Fernando pues se espanta y dice, no, debo de estar soñando, debe ser una pesadilla. ¿Cómo una muñeca se va a incorporar y cómo me va a estar hablando, no? Y le dice la abuela, porque era la voz de la abuela, Fernando, no es un sueño, no es una pesadilla. Te quiero pedir un favor, le dice la abuela. Y Fernando pues, le pregunta todo con miedo, ¿qué favor quieres, abuela? Le dice, mira, necesito que te robes a un bebé, a una niña. Tiene que ser una niña recién nacida, que no haya sido bautizada, y que me la traigas. Y Fernando le dice, no, abuela, no voy a hacer eso. No la voy a sacrificar. O le dice, no le voy a hacer daño por ti. Y le dice la abuela, no seas tonto. No te estoy pidiendo que la mates, tarado. Te estoy pidiendo que me la traigas, porque voy a transferir mi alma, voy a cambiar mi espíritu, mi alma, al cuerpo de la niña, de la bebé. Entonces Fernando pues obviamente le dice que no, que él no está dispuesto a hacer eso. Y la abuela le dice, mira, si lo haces, dices, en mi interior, le dice, en el interior de esta muñeca, yo he guardado mucho dinero, centenarios, monedas de plata, de oro. Dice, y en cuanto tú me ayudes a regresar a la vida a través de ese bebé que te vas a robar, que ella le dice, tiene que ser una niña sin bautizar. Yo voy a pasar mi alma al cuerpo de esa niña. Yo voy a volver a ser una niña, voy a volver a nacer, bueno, prácticamente, ¿no? Voy a volver a ser una niña, pero consciente de quién soy hoy en día. Dice, si tú me ayudas a hacer eso, esta muñeca va a quedar vacía, se va a romper. Y entonces vas a poder sacar todo el dinero que he guardado. Dice, es tanto dinero que jamás en tu vida vas a tener que volver a trabajar. Jamás en tu vida vas a volver a trabajar. Y todo es porque este dinero te lo voy a dar a ti para que tú me ayudes. Dice, no le pedí el favor a mis hijas y a los otros nietos. Dice, porque yo sabía que ellos o ellas no lo iban a hacer. Por eso te lo estoy dando a ti. Te estoy dando a ti esta misión para que me ayudes a salir de este cuerpo. Y entonces Fernando le dice que no. Dice, no voy a hacer eso. Me niego rotundamente. No lo voy a hacer por ningún dinero. Y le dice la abuela, es cuando lo amenaza y le dice, mira, si no lo haces te vas a morir. Te vas a morir muy pronto. Y Fernando le dijo, no, yo no te voy a hacer caso. Y entonces él lo que hace, como tenía gasolina en su casa, la sacó al patio y le prendió fuego a la muñeca, pero no se quemó, o sea, no se destruyó la muñeca. Sí se quemó la ropa y todo lo demás, pero la muñeca nunca se destruyó. Y ahí dejó la muñeca en el patio, en un bote. Y entonces, pues se lo platica a su mejor amigo. Le dice, oye, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hago? Esto es cosa del diablo. Y le platica, le dice, no sé si me vayas a creer, pero mira, me pasó esto. Mi abuela acaba de morir. Me dice que le ayude a transferir su alma al cuerpo de una bebé sin bautizar y que a cambio me va a dar mucho dinero. Entonces el amigo le dice, no, pues yo no lo haría, ¿no? O sea, todo el mundo le aconseja que no lo haga. Bueno, no todo el mundo, sino que su amigo le dice que no lo haga, ¿no? Que eso efectivamente es cosa del diablo, porque le dice, bueno, ¿y tú cómo sabes que efectivamente es tu abuela la que te está pidiendo el favor? A lo mejor es una trampa, ¿no? Finalmente no lo hizo, pero sí ocurre la desgracia para Fernando, porque una noche antes de morir se lo platicó esto a su amigo y resulta que como se negó a ayudar a la abuela, sucede que al día siguiente Fernando amaneció muerto.
Oficialmente dijeron que había sido un paro cardíaco, que murió del corazón, pero pues nadie sabe realmente por qué murió de ese infarto, qué habrá visto, qué habrá sucedido. Pues solamente Fernando pues podría haberlo dicho, ¿no? Entonces, esa es la historia de la muñeca embrujada y finalmente pues nadie sabe dónde quedó esa muñeca o qué pasó con ella o en dónde quedó. El amigo de Fernando, pues obviamente cuando fue a su casa de él, esperaba ver en el patio, porque le había dicho que en el patio la había dejado. Pero cuando él llega, pues no vio ninguna cubeta, ¿no? ¿Quién sabe qué sucedería con esa muñeca? Si se habrá escapado, ¿qué habrá sucedido? ¿Alguien más se la llevaría? ¿Quién sabe? Pero lo cierto es que Fernando, a raíz de esto, pues murió. El auto embrujado, historia escrita y narrada por Juan Antonio Mezco a John Misterio. Enrique había comprado su automóvil. No era el primero que tenía, sin embargo, era el que deseaba. Era un carro Mustang, de los clásicos, un auto que le había costado alrededor de 50,000 pesos. Y eso lo había agarrado barato, ya que se lo había vendido un amigo que tenía un lote de autos. Enrique estaba feliz, estaba contento de tener un Ford Mustang. Un auto clásico, el auto de sus sueños. Desde que era pequeño soñaba con tener un auto así. Y después de tanto esfuerzo, por fin podía adquirirlo. Había tenido que vender su motocicleta. Y había vendido otras cosas para juntar el dinero. Pero a él no le importaba, pues ya tenía el auto de sus sueños. Pero nunca se imaginó que ese auto de sus sueños se convertiría en el auto de sus pesadillas. Y de su trágico fin, por cierto. Todo comenzó una mañana cuando Enrique estaba lavando el auto para sacarlo por la noche. Tenía una fiesta y quería llegar a la fiesta precisamente manejando su carro, su Ford Mustang clásico. Mientras lo lavaba, escuchó que el estéreo, que era el estéreo antiguo, el estéreo clásico de este automóvil, se encendió por sí solo y comenzó a sintonizar varias estaciones. Esto lo tomó por sorpresa, ya que ningún autoestéreo, aun siendo moderno, hace esto. No se enciende solo y tampoco cambia de estación por estación. Algo raro había en todo esto. Finalmente abrió la puerta, ingresó al auto y apagó ese estéreo, que había subido el volumen al máximo. ¡Qué raro! Nunca me había pasado algo así. Bueno, qué cosas tan raras. Enrique apagó el estéreo y dio por terminado esto. Finalmente esa noche se fue a la fiesta a bordo de su auto Ford Mustang clásico. Y cuando llegó fue la sensación de todos sus amigos. ¡Wow! ¡Qué padre automóvil! ¿A poco es tuyo? ¿En serio es tuyo? ¡Wow! A ver qué día me lo prestas. Sus amigos le demostraban su alegría por saber que por fin Enrique había comprado el automóvil que siempre había soñado, ya que desde la universidad le comentaba a ellos que su carro favorito era precisamente este, y que ahora que lo tenía, obviamente sus amigos compartían su alegría, su felicidad. Días después, cuando él manejaba ya de regreso a su casa por la noche, cruzó una avenida larga. Serían alrededor de las 12:30 de la madrugada. A esa hora ya no había muchos carros. A la distancia llegó a ver un auto que andaba por ahí, pero a esa hora de la madrugada muy pocas personas circulan por esta avenida, ya que es sumamente peligrosa. Mientras Enrique manejaba, sintió de repente que alguien se le había subido al automóvil. Sintió el peso como cuando una persona se sube a tu carro. En ese momento no sabía qué era lo que estaba sucediendo. Él miró por el espejo retrovisor y no vio a nadie.
sintió que algo o alguien estaba justamente a su lado y de hecho vio de reojo cómo el asiento del copiloto se hundió un instante, como si alguien se hubiera sentado en él. Enrique venía de una fiesta. Traía algunos tragos de alcohol encima, así que él creyó que se trataba de su borrachera y no le dio mayor importancia. Y entonces sucedió algo completamente inesperado. Mientras manejaba, sintió que alguien se apoderó del volante. Se apoderó e intentó girar hacia la derecha cuando tenía que girar a la izquierda. Enrique sintió que unas manos huesudas estaban tratando de quitarle el control del volante. Y él no comprendía qué estaba pasando. No podía ver nada. No había nada ahí, pero sentía que unas manos huesudas lo estaban golpeando para quitarle el volante. Finalmente él lo que hizo fue frenar bruscamente y también utilizó el freno de mano. Una vez que el auto se detuvo, él se bajó. No sabía qué había sucedido. ¿Qué estaba pasando? ¿Sería producto del alcohol? ¿Sería producto de su imaginación? No sabía cómo explicar esto, pero por primera vez en su vida había sentido miedo al estar detrás de un volante. Él siempre había sido precavido al manejar. Cuando su padre le prestaba su automóvil, lo manejaba con mucho cuidado. Nunca manejaba a más de 80 kilómetros por hora. No sabía qué estaba pasando. Se acercó, pues para ver si había alguien dentro, y vio que del asiento del copiloto, nuevamente, se veía que alguien se había sentado en él. Y también el estéreo, que hace un momento estaba apagado, nuevamente se había encendido y estaba cambiando de estación, hasta que se quedó en una estación de rock, y en ese momento se subió el volumen al máximo. Enrique veía todo esto y no comprendía quién o qué era el que estaba manipulando esto. ¿Quién podría ser el que estaba manejando la radio? ¿Quién lo estaba retando o quién pretendía intimidarlo? Finalmente Enrique se armó de valor, ingresó a su auto y dijo: Seas quien seas, a mí no me vas a intimidar, así que vete al carajo. Este es mi carro. ¡Lárgate! ¡Déjame en paz! Dicho esto, apagó el estéreo, volvió a encender el carro y se fue a su casa. Ya manejó sin contratiempos. Esa madrugada, Enrique estaba tan confundido que prefirió dejar el carro en la calle. Así es, una locura en esta Ciudad de México. Dejar un Ford Mustang a la intemperie en la calle es tanto como decir: ¡Hey, amigo ladrón, róbatelo! Quiero que te lo lleves. Pero no, desafortunadamente para él esto no ocurrió. Nadie se robó su carro. Y sí, escuchaste bien. Desafortunadamente para Enrique, nadie se llevó ese auto. Las cosas se fueron tranquilizando poco a poco. Pasaron varios días sin contratiempos. En una ocasión, Enrique visitó a unos amigos que tenía tiempo que no los veía. Y ellos, obviamente felices porque Enrique por fin había hecho su sueño realidad: tener el Ford Mustang clásico que tanto anhelaba. Se tomaba una foto de recuerdo y el carro detrás de ellos. Enrique se fue a su casa y nuevamente nada extraño sucedió. Los amigos se compartieron las fotografías vía WhatsApp y al momento en que Enrique abrió una de las fotografías, no podía creer lo que estaba viendo. Atrás de ellos estaba el auto, ese Ford Mustang increíble que había comprado, pero algo no estaba bien en esta imagen, y es que dentro del Ford Mustang se veía que había una persona sentada en el asiento del copiloto. Así es, se lograba ver la silueta de una mujer. No se le apreciaba bien el rostro, pero su cabello largo, la cara fina, el cuerpo delgado,
No había la menor duda. Se trataba de una mujer que estaba en el asiento del copiloto. Y esto obviamente era imposible, ya que al momento de tomarse la foto, nadie, absolutamente nadie, ninguna mujer, estaba dentro del carro. Y esto se lo hicieron ver sus amigos. Oye, ¿te das cuenta de lo curioso de esta foto? Sí, se ve como si hubiera una mujer dentro, ¿verdad? Sí, pensé que ya estaba alucinando, pero qué bueno que tú también lo ves. Oye, ¿y de quién se tratará? Le preguntaron a Enrique, y Enrique no supo qué contestar. A partir de ese momento, Enrique sentía miedo de meterse a su carro, aunque sea para limpiarlo o para moverlo. Aún así, sabía que no podría hacer otra cosa que manejarlo. No tenía otro medio de transporte. Con su carro se iba al trabajo, se iba a visitar a sus papás, se iba a todos lados. Trataba de olvidar esta situación, pero alguien, evidentemente la persona que habitaba dentro de este auto, se encargó de recordárselo y de la peor manera. Enrique de repente llegaba a percibir el aroma de un perfume femenino. Y para él era sumamente extraño porque ninguna mujer se subía a su automóvil. Y en segundo lugar, ese perfume cada vez se olía más y más fuerte. ¿De dónde viene ese perfume? ¿Por qué huele ese perfume de mujer dentro del auto? Si yo no he subido a nadie y dentro del auto no tengo ningún perfume de mujer. ¿De dónde viene ese perfume? ¿De dónde? Enrique, a raíz de todo esto, hizo lo que cualquier persona podría haber hecho: bendecir el auto. Así es. Un domingo acudió a misa y cuando terminó el sacerdote de oficiarla, le preguntó que si podía bendecir su auto. El padre aceptó, dijo que con todo gusto lo haría, y así lo hizo. Bendijo el automóvil y el sacerdote le dijo: ¡Wow, hijo! Oye, qué hermoso auto tienes. Ojalá que te pueda durar toda tu vida. Espero que sí, padre. Ojalá que así sea. Enrique se fue de la iglesia y se fue más tranquilo, ya que algo inexplicablemente había sucedido. Sentía que el auto estaba más ligero. No podía explicarlo, pero se sentía más a gusto, más tranquilo, más sereno. Pero al día siguiente todo cambió. Durante la madrugada, aproximadamente a las 3 de la madrugada, y estando el auto ya en su cochera, se encendió la radio nuevamente y a todo volumen. Esto obviamente despertó a Enrique, porque también el claxon sonaba insistentemente. La radio, las bocinas, todo sonaba de una forma muy escandalosa, más de lo habitual. Esto obviamente despertó a Enrique y bajó corriendo para ver qué sucedía. ¿Alguien trataba de robárselo? ¿Qué era lo que estaba pasando? No sabía, pero en ese momento Enrique vio algo que lo llenó de terror. Dentro del auto, en el asiento del copiloto, estaba esa mujer, esa misma mujer que habían visto en la fotografía. Lo miraba ahora fijamente y en su rostro se veía una cara de odio. Enrique, en cuanto la vio, se echó a correr. Se metió a su casa y cerró la puerta. Con mucho miedo se asomaba por la ventana por si acaso esa mujer salía o si esa mujer estaba afuera tratando de hacerle daño, pero no estaba. Enrique solamente comenzó a rezar un Padre Nuestro y un Ave María. Y en ese momento las cosas se calmaron. Así como todo había iniciado, se detuvo todo. Inexplicable para él. Enrique ya había tomado una decisión. ¿Qué caso tenía tener el auto de sus sueños si este auto le estaba provocando pesadillas? Y estaba teniendo esta horrible aparición de una mujer con un semblante pálido, horrible,
con una mueca de odio, de dolor al mismo tiempo en su rostro. No valía la pena tener este auto, así que Enrique se lo llevaría nuevamente a su amigo, a ese amigo del lote de autos, y se lo ofrecería a un excelente precio. Su amigo no podría rechazar la oferta. Enrique estaba dispuesto a cambiar ese Ford Mustang por cualquier carro que no fuera este. Así que el día siguiente, a eso de las 4 de la tarde, Enrique subió a su Ford Mustang, que ahora lucía nuevamente tranquilo y en paz. La mujer había desaparecido. Enrique se dirigía hacia el lote de autos de su amigo, cuando de repente, y de la nada, algo o alguien pisó el acelerador hasta el fondo. El auto, obviamente, de 80 kilómetros por hora subió a 100, a 110, a 120, y Enrique, por más que frenaba, no se detenía el auto. Sentía cómo esas manos huesudas peleaba contra las de él para sujetar el volante, para tener el control del auto. Y finalmente ocurrió lo inevitable. Un tráiler venía de frente, y sí, ese Ford Mustang se impactó contra el tráiler. Fue un choque horrible. Este choque obviamente fue desastroso. Ese Ford Mustang quedó destruido. Y Enrique en el hospital, gravemente herido, peleando por su vida. Varios días después, Enrique despertó. Salió de su coma. Lamentablemente había perdido una pierna, y el amigo que le había vendido el carro fue a visitarlo al hospital. Enrique le platicó por fin todo lo que había sucedido. Le dijo que esa tarde se dirigía hacia su lote de autos para entregárselo, que ya no lo quería. Y entonces el amigo le tuvo que confesar algo que no pensó que fuera importante comentarle. Y es que en ese automóvil, en ese Ford Mustang, habían fallecido 2 personas. El que iba manejando y la persona que lo acompañaba en ese momento, que era su esposa. Una mujer con problemas, con trastornos mentales, que aseguraba que su esposo la era infiel. Y en una noche que discutieron mientras él manejaba, la señora tomó el volante y provocó un accidente. Ese accidente fatal en el que los 2 murieron. Ese auto había quedado todo destruido, pero pudieron reconstruirlo y lo vendieron. Y así es. Quien terminó comprándolo fue Enrique, sin saber que esto sería algo trágico para su vida.